Amigas y amigos, bienvenidos a el ciclo Puentes. Mi nombre es Maxi Belloso y soy guionista y director, y voy a estar impartiendo una charla o seminario, como quieran llamarlo, sobre los tecnicismos de la escritura de guión. Pero antes de pasar a la materia que me tiene aquí, quiero dar las gracias a la organización de Ciclo Puentes por haberme invitado a dar esta charla, a Muna Benamani, que ha hecho los trámites pertinentes, a la Embajada Española en Argel y al Instituto Cervantes en Argel también. Bueno, vamos de lleno a lo que nos compete. Un guión de cine no es más que un mapa por el que se van a mover los actores, técnicos y el director, inclusive el editor. No tiene la finalidad de ser leído, no es literatura. La única razón para leerlo es para poder plasmar exactamente lo que ese guión dice en la pantalla. Y es trabajo del guionista cartografiar un poco ese mapa del que estoy hablando. Como todo mapa, tiene sus reglas. La cartografía tiene sus reglas, la escritura de guión tiene sus reglas también. Unas reglas que pueden ser dobladas pero no rotas, porque al romperlas incurrimos en la no profesionalidad, digamos, de la escritura de guión. ¿Por qué digo esto? Porque una de las reglas básicas, dos de las reglas básicas que tiene un guión, son la tipografía o el tipo de letra que se utiliza para ser escrito y la alineación que se utiliza para ir escribiendo ese guión. Lo primero, que es el tipo de letra, la tipografía, es la Courier New 12 en un ordenador. Si todavía hay alguien que escribe a máquina, pues lo que escribimos a máquina vale. O sea, con la letra que sale cuando escribimos a máquina vale. Dudo que a día de hoy siga habiendo alguien que escriba a máquina, pero alguno habrá todavía. Conozco gente que todavía escribe los guiones a mano. Bueno, y aparte la alineación. Un guión está compuesto por escenas, desde la primera hasta la última, hasta la palabra fin. Estas escenas componen secuencias. Eso me voy a meter un poquito más allá, pero esto tiene más que ver con la estructura y con la narrativa propiamente de un guión, pero no es donde voy a entrar. Voy a quedarme exclusivamente en lo más técnico, que parece mentira, pero es usualmente lo más difícil de entender del por qué un guión se tiene que escribir como se tiene que escribir, y como dije antes, las reglas se pueden doblar un poco, pero no romper. La unidad más mínima que tiene un guión es una escena. Una escena puede durar un cuarto de página, puede durar media página o puede durar inclusive el guión entero. Un guión de largometraje usualmente son entre 80 y 120 páginas. Se calcula aproximadamente a 1 minuto por página. Bueno, dicho esto, vuelvo otra vez a lo de Courier New 12. Tanto esto, la Courier New 12, como la alineación, sirven para que si enviamos ese guión a un productor o a un director para que lo evalúe, para que lo dirija o para que lo produzca, tanto el director como el productor, si son muy experimentados, que siempre es mejor que lo sea, con solo echar un vistazo a la primera página, sin leer nada, sin leer absolutamente nada, con solo echar un vistazo a la primera página, van a saber si ese guión lo escribió alguien que sabe escribir guiones o no.
Y fíjense que no me estoy metiendo con algo tan importante, digamos, para una película como es la historia. No me estoy metiendo con eso. Estoy exclusivamente limitándome a la parte técnica. Como decía, la unidad más pequeña que tiene un guión es una escena. La escena tiene ciertos elementos que la componen, exclusivamente en el apartado técnico de la escritura de guión. El encabezado, las descripciones, los nombres de los personajes, los paréntesis, los diálogos y las transiciones. Todo esto compone una escena. Ahora voy a empezar a desglosar parte por parte a qué corresponde cada una de estas cosas que acabo de decir. Vamos primero que nada al encabezado. El encabezado consta de 3 partes. Se escribe todo en mayúscula. Antes de continuar voy a hacer una aclaración. Creo que para escribir guiones de cine existen muchísimos software para escritura de cine que hace todo este trabajo que les estoy diciendo solo. No te permite cambiar de fuentes, utilizan siempre la Courier New número 12, ya sean mayúsculas o minúsculas. Las alineaciones las hacen automáticamente el software. Lo único que no hace es pensar por ti la historia. Todo lo demás prácticamente te lo da en bandeja para que solo tengas que centrarte en escribir esa historia brillante que seguro tienes en la cabeza. El encabezado, vuelvo otra vez a esto. El encabezado. El encabezado se compone de 3 partes. En una sola frase, en una sola línea, y divididos por puntos. Uno es lugar donde sucede. Pero cuando digo lugar donde sucede, no estoy hablando de si sucede en un bosque o en un... No, lo que estoy hablando es si es en un interior o en un exterior. Esto se indica de la siguiente manera. Int, así como lo ven sobreimpreso, o ext, como está sobreimpreso en este momento. Punto. Luego un espacio. Y ahora sí, el lugar donde sucede. Si es un interior, puede ser salón de casa, o salón de una casa, o comisaría, o cualquier interior que se les ocurra. Punto, espacio otra vez, y momento del día en el que sucede, que es o noche o día. Aquí puede haber una pequeña variación en noche o día. Puede ser atardecer o amanecer, siempre y cuando sea realmente importante para la historia. Porque eso realmente es una decisión que terminará tomando el director. Si quiere filmarlo ese día que nosotros ponemos, lo quiere filmar al atardecer o al amanecer. Entonces, yo usualmente, si no es importante, realmente importante para la historia, pongo noche o día. Otra pequeña variación que puede haber es en el lugar donde sucede. Si la escena, por ejemplo, son 2 personas caminando, que vienen caminando desde el parque, charlando, y entran a una casa, ese interior o ese exterior, yo usualmente coloco int barra ext. Punto. Eso indica que es una escena continuada, pero lo más importante de todo es que indica que no se haga corte en la escena. Indica quizás un plano secuencia, un plano que de principio a fin la cámara no corta, no existe edición entre medio. Esta es una manera de escribirlo. Ya voy a ir luego a la descripción porque hay algo importante que tengo que decir con respecto a esto. Y luego
Si nuestra película sucede en varias partes de una casa, tendríamos que poner, por ejemplo, si fuera casa de Guillermo, guión, salón. La siguiente escena es casa de Guillermo, guión, cocina. Así. Entonces siempre nos quedaría interior, punto, casa de Guillermo, guión, cocina, punto, noche o día, punto. Así es como se escribe un encabezado y esas son sus pequeñas variaciones con las que podemos ir jugando. Con lo siguiente que nos vamos a encontrar en un guión es con la descripción. Una escena siempre tiene que empezar y terminar por una descripción. La descripción es lo que usualmente se ve en la pantalla. Nos tenemos que siempre limitar a lo que se ve o se oye por los altavoces. Y aquí voy a hacer un inciso sobre 3 palabras en concreto que nunca jamás tienen que aparecer en una descripción de un guión. Y son las siguientes: vemos, oímos y estamos. Voy a decir por qué. Vemos lo que está en la pantalla, ya sea la pantalla de cine, la pantalla del televisor, de nuestro móvil o del ordenador. Oímos lo que sale de los altavoces. Y estamos o en el salón de casa, o recostados en una cama, o en la sala de cine. Por eso un guión siempre se tiene que limitar a describir lo que hay en la pantalla. Una vez dicho esto, las descripciones se escriben siempre, todo el guión se escribe siempre en presente. Vuelvo otra vez sobre que estamos describiendo lo que hay en pantalla. Como lo estamos viendo en ese momento, siempre se escribe en presente. Raúl camina por un camino verde, una descripción, como el nombre lo indica. Entonces nosotros podemos ir describiendo esa acción que hay en la pantalla. Los personajes, cuando sigo dentro del apartado descripción, los personajes cuando aparecen por primera vez, aquí hay una diferencia entre el guión en Estados Unidos y el guión europeo. En el guión de Estados Unidos, de Hollywood, cada vez que aparece un personaje en una descripción, siempre se escribe en mayúscula. Siempre en mayúscula. En el guión europeo, solo se escribe en mayúscula la primera vez que aparece. Yo, particularmente, siempre lo escribo en mayúscula. Tiene su razón de ser que yo haya elegido escribir siempre en mayúscula. Ayuda a los actores a identificar rápidamente en qué escenas aparecen. Y luego tenemos que hacer, cuando estamos hablando de personajes, unas pequeñas descripciones. Siempre tenemos que limitarnos a lo importante de la historia. No tenemos que hacer algo extravagante a la hora de escribir, porque podemos estar cometiendo intrusismo. Hay ciertas cosas que no se pueden hacer a la hora de escribir una descripción en un guión. Por ejemplo, no se pueden poner movimientos de cámara. No se puede decir la cámara panea o tal cosa. O la cámara se mueve. No. Eso tiene que estar sugerido dentro de la descripción. Por ejemplo, si quisiéramos que la cámara se acercara desde la orilla de un lago a una casa que está al fondo. Empezamos describiendo, no muy rimbombante, esa orilla del lago, el césped o las hojas quebradizas, hasta que vamos llegando a la casa. Eso le indica al director, que es el que va a tomar la decisión de cómo se filma una escena,
que la cámara se tiene que mover de esa manera. Si nosotros ponemos en una descripción, la cámara se mueve de tal manera, ese guión termina en una papelera de reciclaje. El director, si lo coge el guión y lo lee, se va a sentir insultado, por así decirlo. Se va a sentir como que el guionista ha querido hacer el trabajo que a él le corresponde. Y lo más importante, el productor, si lee eso, va a descartar ese guión, porque sabe que lo escribió alguien que no sabe escribir un guión. O por lo menos que se salta unas reglas que no debe saltarse. Lo mismo pasa con la descripción de los personajes. Si hacemos una descripción extensa, por ejemplo, de la vestimenta del personaje, nos estamos metiendo en otro departamento, que puede ser el departamento de arte o inclusive el departamento de vestuario. Solo tenemos que marcar lo que es importante para el personaje o para la historia. Un buen ejemplo sería muy bien vestido. Eso indica qué tipo de persona es la que estamos describiendo. O si desalineado. Ya con una palabra estamos identificando a este personaje. Diferente es si lleva un bolso, por ejemplo, que es importante para la historia, que ese bolso va a ser dejado, no sé, al lado de una mesa y contendrá unas cartas que comprometan a otro de los personajes, cosas así. Ese tipo de cosas sí que tienen que ser mencionadas, porque si no, perdemos la construcción que tenemos para esa historia que queremos contar. Luego está el tema de la edad del personaje. Aquí hay dos maneras de hacerlo. Una, que es al lado del nombre, como ya he dicho, todo en mayúscula, al lado del nombre, entre paréntesis, una edad aproximada. Así es como lo hago yo. Si no, la otra opción es escribir aproximadamente tantos años. Y ya está. Podemos describir un poco el cabello y también podemos darle algunas características a estos personajes. Que pueda tener una cicatriz, que pueda hablar raro, que eso, aunque no va aquí, pero se puede, no va en la descripción, pero bueno, es una característica, o que tiene una ligera cojera, cosas así. Eso en cuanto a la descripción. La descripción es cuanto más cortas, concisas y rápidas de leer, mejor. Porque esto hace que el lector de ese guión, ya sea el productor o el director, avance en la historia. Lo que nosotros tenemos que hacer como guionistas es que el lector avance en la historia. Por eso no se escriben referencias de cámara, no se escriben referencias a la música, por ejemplo. No se escribe, suena la quinta de Beethoven. Ese tipo de cosas no se pueden poner. Porque hay una cuestión que entra en juego, una cuestión de derechos. A lo mejor no se consiguen los derechos para esa canción o esa obra, entonces hay que optar por otra. Entonces por eso es siempre evitable este tipo de cosas, siempre y cuando no sea fundamental para la historia. Esto me lleva a lo siguiente. Lo siguiente es el personaje. Estamos hablando de cuando el personaje va a hablar. Vuelvo otra vez a decir, va con un tipo de alineación. La descripción va con una alineación a la izquierda, ocupando prácticamente el ancho de margen a margen de la página. Y ahora vamos al personaje. El personaje siempre se escribe todo en mayúscula. También está alineado a la izquierda, pero centrado con respecto a la página. El personaje, como ya nombré a Raúl antes, vamos a seguir con Raúl.
se escribe siempre todo en mayúscula. De hecho, si utilizan software de escritura de guión, solo podrán escribirlo con mayúscula. El propio programa no te deja ponerlo en minúscula. Existen muchas variaciones de software de escritura de guión. Con que investiguen un poco por internet se encontrarán que hay muchos gratis y realmente muy buenos. Pero bueno, como les estaba diciendo, el personaje es todo en mayúscula. Hasta ahí no hay mucho más misterio. Pero existen 3 variaciones que se pueden colocar al lado del personaje, del nombre del personaje, que se escriben siempre en paréntesis, separado del nombre del personaje, en paréntesis en la misma línea, y son OFF, OC y OS. OFF, todo en mayúscula, entre paréntesis, significa que es una voz que puede equivaler a los pensamientos del personaje. Puede ser alguien que esté contando la historia, no necesariamente tiene que ser un personaje que esté presente en la película. Puede ser una voz omnipresente inclusive. Pero lo que sí no está nunca en escena, ni dentro ni fuera de plano. Salvo que sean los pensamientos. Si son los pensamientos, tenemos al personaje ahí delante, pero está cavilando. Esa voz se le llama off. En Estados Unidos se diferencian las otras dos, que es off-screen y off-camera. Aquí en Europa casi todo el mundo tiende a poner off en todo. A mí particularmente me gusta diferenciar si es off-camera, off-screen o off. Yo nunca jamás utilizo la voz en off. Me parece un recurso pobre. Porque siempre me apego a la frase muestra, no cuentes. Los dos siguientes, off camera, O.C. todo en mayúscula, al lado del nombre, separado del nombre, pero al lado del nombre. Significa off camera, que el personaje está en la escena, pero por alguna razón no queremos que cuando hable la cámara lo enfoque. Si bien esto es una decisión que después el director podrá modificar, pero le estamos sugiriendo que por alguna razón no queremos que lo muestre hasta que ese off camera desaparezca de los diálogos que ese personaje dice. Repito, está en la escena, pero fuera de campo, no fuera del perímetro de acción, digamos, de la escena. Y el tercero, que es O.S., O.S. todo entre paréntesis, igual que los demás, es off-screen. Es un personaje que está en la escena, que está fuera de campo, pero es que está fuera del perímetro de acción de la escena. Por ejemplo, un personaje que esté hablando a través de una pared que en ningún momento la cámara lo enfocará. O un personaje que esté detrás de una puerta o así. Pero está fuera del campo de acción de nuestra escena. Por alguna razón lo queremos dejar fuera de la escena. Esas son las únicas variaciones que tienen el nombre de nuestro personaje. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría algo parecido a como está sobreimpreso. Raúl, entre paréntesis, off, si es una voz que está por ahí omnipresente, o Raúl, entre paréntesis, O.C. Si es un personaje que está en cámara, que está en la escena pero fuera de cámara, o la última variante que es O.S. entre paréntesis, que es que directamente no está en la escena presente, está con su voz, lo escuchamos, sabemos dónde puede estar, pero en ningún momento lo vemos.